Los últimos días, ese es el título para nuestra lección número 10 del Evangelio de Marcos. Y aquí vamos allá a descubrir algunas cosas que el Señor Jesús nos va a enseñar. Le enseñó a sus discípulos sobre los eventos que sucederían ahí poco tiempo después de su muerte, resurrección y ascensión, pero nos va a enseñar a nosotros también cómo estar preparados para los eventos finales que sucederán en esta tierra. Así que el Señor tiene grandes consejos para nosotros. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre querido, venimos ante tu presencia para que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo al abrir tu palabra en el Evangelio de Marcos y aprender las lecciones que el Señor Jesús estaba dando antes de su crucifixión. Danos la sabiduría que necesitamos en Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, vamos a hablar sobre un tema en el que Jesús todavía está en el templo. Parece que sigue dando algunas lecciones ahí, tanto a sus discípulos como a la gente que está dispuesta a escuchar. Y de hecho, el tema para este día es 2 pequeñas monedas como ofrenda. Pero me gustaría, pastor, que considerando o imaginando la escena que tenemos de Jesús todavía en el templo dando algunas instrucciones, ¿por qué son importantes estas últimas instrucciones que da Jesús antes de dedicarse a hablar de los últimos días que vendrían para los discípulos? Bueno, creo que el capítulo que hemos estado estudiando en estos últimos días es un capítulo, podría denominarlo bastante tormentoso, bastante agitado, ya que aquí es un breve resumen, especialmente los últimos versículos, de los ayes de Jesús contra los fariseos, que por ejemplo en Mateo 23 toma mucha más extensión en narrarlo. No vamos a entrar en los detalles de esos últimos ayes de Jesús, pero es bien interesante que Jesús está hablando de las prácticas que hacían los líderes religiosos y justamente aparece una viuda que va a confirmar que esos ayes, que esos reproches que Jesús estaba dando a los líderes religiosos eran verdad. Wow. No era algo inventado. Es bien interesante, como uno dice, bueno, hablando del rey de Roma y fulano de tal se asoma. O sea, es bien interesante. Además, ahí nosotros notamos tal vez una lección, porque no vamos a entrar en esa sección, lo vamos a pasar un poco por alto, pero tal vez notar, hermano Gerson, lo que hemos estado hablando anteriormente, que esta conducta de Jesús contrasta mucho de lo que habíamos visto de él en su ministerio, pero era el momento final. Antes de ir a la cruz tenía que advertir a los líderes religiosos y en un sentido esto era en pequeñito lo que el libro de Apocalipsis llama la ira del Cordero. Right. Un día donde Dios tendrá que pedir cuentas, un día donde Dios tendrá que levantarse para hacer justicia. Vivimos en un mundo donde la gente anda con pancartas, hay justicia, queremos justicia, pero no hay justicia. Pero Dios sí es el juez justo y Él se levantará. Algo que tal vez me llama la atención, y creo que es el único texto que vamos a leer de esa sección de reproches, es el último versículo, porque nos da pie a lo que vamos a ver a continuación, pero quiero comentar solamente ese último versículo. ¿Qué sería? San Marcos capítulo 12, versículo 40. Y dice acá que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Noten que Jesús estaba diciendo que la ambición, la avaricia de estos líderes religiosos no conocía límite. No tenían compasión absolutamente para nada de las ovejas que representan al pueblo de Dios. Dice, devoran las casas de las viudas. O sea, lo presenta como un animal feroz, rapaz, que está destruyendo a otro, y para disimular hacen largas oraciones. Tremendo. Mire que ellos tenían una manera de razonar y era esta. Bueno, podemos cometer errores, podemos cometer pecados, podemos ser injustos, pero vamos a hacer una serie de largas oraciones y allí estamos pues ya librados de las consecuencias, ya allí nosotros estamos bien. Pero noten lo que Jesús dice, y por eso quería
que leyéramos este texto, estos recibirán mayor condenación. Tal vez la lección que nosotros podemos aprender para nosotros aquí, que un manto religioso no me va a librar de la condenación si yo estoy cometiendo errores, si estoy haciendo cosas que no son correctas, sino que más bien me va a dar más condenación. Noten qué interesante. La religión, muchos dicen, bueno, nos vamos a cubrir de religión, y tristemente, hermanos Gerson, muchos han dejado de creer a veces en las instituciones religiosas cristianas, porque personas sin escrúpulos han usado la religión de fachada, han usado la espiritualidad de fachada y anduvieron haciendo cosas terribles, a tal punto que la gente dice, no, yo no creo que estén haciendo las cosas bien. Pero Jesús nota eso y él dice, estos recibirán mayor condenación. O sea, si alguien se viste de un manto religioso haciendo las cosas mal, pensando que por esa apariencia de religiosidad se va a librar, más bien es peor. Mejor no lo haga. Wrong way, es el camino equivocado, va en sentido contrario. Y creo que eso valía la pena que nosotros lo destaquemos. Creo que sí va a ser, porque a continuación aparece un contraste tremendo, que usted ya lo anticipaba antes, y vamos a leer esos versos del 41 al 44, siguiendo la lectura. Entonces Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Pastor, el contraste me parece sorprendente por una razón. El Señor Jesús, está claro que los líderes están siendo corruptos, está claro en ese pasaje. Pero alaba a esta mujer porque aún, a pesar de la corrupción de los líderes, todavía confía en la obra de Dios. ¿Qué lección hay para nosotros en esta acción de esta mujer que lleva todo lo que tiene al templo para que se dé esa ofrenda para la manutención del templo? Bueno, es interesante ese contraste. Este capítulo cerraría con una nota triste. Recuerden, lo mencioné al principio, ha sido un capítulo tormentoso. Fue esas comitivas que llegaron donde Jesús, los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas, para ver en qué lo podían tentar, pero Jesús viene después y les devuelve todo lo que ellos han tratado de hacer, no con sentido de venganza. De hecho, la ira de Dios nunca tenemos que equipararla a la ira del ser humano. Son palabras humanas para expresar a una acción de Dios, para que la entendamos un poco, pero no para definirla. Tenemos que saber eso. Pero ahora cerraríamos con eso, estos recibirán mayor condenación, y de ahí vamos al siguiente capítulo. Pero afortunadamente, en medio de todos esos reproches, aparece una mujer. Jesús había estado hablando de las viudas, ¿recuerdan? Sí. Y de repente aparece una viuda que en un sentido es víctima de ese sistema del que Jesús habla. No sabemos si incluso ella había sido realmente afectada por esa conducta de esos líderes religiosos que llegaban a la gente y los convencían, mira, debes dejar para la causa de Dios, pero después se apropiaban de esos bienes. Sin embargo, eso no impidió que esta mujer cumpliera con su deber. Esta era una mujer que no se nos dice más acerca de ella, pero que quería dar algo para el Señor. Ella quería participar. Ella había escuchado que el templo debía ser sostenido, y sin embargo lo que tenía no era mucho. Tenía, o daba eso, tenía que tomar una decisión, sí, o se quedaba sin comer. Y ella dijo, bueno, me quedo sin comer algún tiempo de comida, 2 tiempos, no sé, un día, pero voy a dar para el templo. Cualquiera podría sentir lástima. En un sentido podríamos sentir lástima de ella, pero sabe que en otro sentido Jesús hace un contraste. Sí. Y a mí me gustaría, antes de tal vez poder expresar algunas otras cosas, que escuchemos lo que dice el libro El Deseado de toda la gente, página 581. Ahí en el segundo párrafo nosotros tenemos un balance de todo esto, porque precisamente alguien podría decir, bueno, como yo no estoy seguro cómo están manejando los fondos o cómo los usan,
entonces eso me exime. Y entre más errores busque, entonces más tranquila voy a tener mi conciencia. Pero escuchemos lo que dice estas declaraciones que nosotros sabemos inspiradas. Dice acá, Cristo no escatimó la condenación de los abusos, pero se esmeró en no reducir las obligaciones. Reprendió el egoísmo que extorsionaba y aplicaba mal los donativos de la viuda. Al mismo tiempo, alabó a la viuda que había traído su ofrenda a la tesorería de Dios. El abuso que hacía el hombre del donativo no podía desviar la bendición que Dios concedía a la dadora. Tremenda lectura, pastor. Es tremendo, ahí lo tenemos bien claro porque hace un balance entre el reproche y la obligación. Hace un balance, más bien digo, entre los abusos y la obligación. Los abusos de esos líderes religiosos en ese tiempo, los fariseos, eran muy, muy codiciosos. Y sin embargo, Jesús dice, él tuvo cuidado de que no pensáramos, bueno, como la situación está mal en el liderazgo, entonces nosotros estamos eximidos. Y no es así, mis hermanos. Jesús es bien claro que la obligación permanece, aunque ahí no vemos realmente como una gran alabanza de parte de Jesús. Esto cayó a oídos de esa mujer. Cuando uno sigue leyendo la historia de toda la gente, se da cuenta que la mujer alcanzó a escuchar esas palabras de Jesús y su alma fue saciada. Y Jesús dijo, esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, y dijo, echó más que todos los que han echado en el arca. Era increíble que un denario era el pago diario de un jornalero en aquella época, pero estas 2 blancas equivalía a dividir ese denario en muchas unidades, a tal punto que tendríamos que partirlo en 30, imagínense ustedes, sí, aproximadamente. No era nada, pero Jesús dijo, echó más. Y nuevamente le decía a toda la gente, tiene una idea que es maravillosa, hermano Gerson, y dice que esta mujer echó más, no solo en comparación, o sea, no en comparación con los donativos que estaban dando los ricos de su época, sino porque esas 2 blancas de esa mujer a lo largo de los siglos han animado a muchas personas a ser fieles al Señor en sus obligaciones, aunque hayan pasado ya siglos, incluso casi 2 milenios. Nosotros tenemos ahí que entonces estas 2 blancas se han multiplicado. Amén. Y al final es más que lo que echó cualquier rico en ese momento. Aquí vemos que cuando somos fieles al Señor, Dios se encarga de que esa ofrenda dada con amor, con fidelidad, esa obligación cumplida por amor a Dios, pueda ser aún más grande que lo que nosotros podamos pensar. Qué tremendo, pastor, y gracias por estos consejos. Yo solamente quisiera que nos ayudara con un llamado final para nosotros. A veces nosotros también tendemos a excusarnos y a decir, no sé cómo manejan las cosas, no sé si lo van a usar bien el dinero, y parece ser que la actitud de la viuda es que esa parte no me corresponde a mí. Mi parte es estar a cuentas con Dios y servirle a Él. ¿Cómo podemos aprender eso para nosotros hoy? Que tenemos, digamos, más acceso a información, a cosas que de repente puede ser que nos desmotiven, pero para que sepamos equilibrar, como usted decía, ese balance nosotros. Bueno, afortunadamente, hermano Gerson, nosotros pertenecemos a una iglesia que es organizada, que tiene una estructura donde hay todo un sistema para poder ejercer supervisión y transparencia de todo lo que se hace desde la iglesia local hasta la iglesia nacional y la iglesia mundial. Sin embargo, eso no impide que algún ser humano que con el espíritu de fariseísmo pueda hacer las cosas mal, pero en general yo creo, hermano Gerson, y porque lo he visto desde ser un miembro de la iglesia hasta el liderazgo, que nuestra iglesia maneja muy bien los recursos, pero que independientemente si los maneja bien o no los maneja bien, yo tengo una obligación para con Dios, y vamos a ver en el próximo capítulo que la señal positiva de que Jesús viene es la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y yo siempre le digo a las personas, ¿cómo podemos tener confianza y saber de que tenemos un deber para con Dios?
Bueno, porque ya nosotros hemos escuchado el Evangelio, y si lo hemos escuchado, indica que algo se ha hecho bien. Si nadie lo hubiera escuchado, indica pues que no se hizo bien algo, y no algo, sino Dios está obrando a través de su iglesia, pero al final tenemos que hacerlo por amor a Dios, tenemos que ver cuál es nuestro compromiso con Dios y nuestra fidelidad, no siendo, como dice allá el Cantar de los Cantares, por cuidar la viña que era de otro, descuidé mi propia viña, por andar cuidando o viendo qué hizo la otra persona, qué hizo bien, qué hizo mal. Yo puedo descuidar mis propios deberes. Yo creo que la gran preocupación debe ser qué estoy haciendo yo. Claro. Porque yo tengo control sobre mí mismo, no sobre otras personas. Incluso como iglesia, tenemos una iglesia local, una iglesia nacional, una iglesia mundial, y cada unidad funciona para poder ejercer dominio sobre el lugar que ha sido puesto. Yo no puedo ver en Australia, no tengo ninguna injerencia allí. Entonces es bien importante que consideremos eso, porque realmente al final es cuánto tú y yo amamos a Dios. Lo que habíamos visto en el mandamiento más grande, si lo amamos a Él, creo que no vamos a tener ningún problema en entregarle todo lo que nosotros somos y tenemos según Él nos lo ha pedido. Porque al final eso es así, Él nos ha dado sus bendiciones, y cuando nosotros damos algo para su obra, solo estamos devolviendo un poco de lo que Él nos ha dado. Pastor, ore por nosotros por esto, para que nosotros sintamos el deseo de servir a Dios con todos nuestros talentos, ya sea recursos, habilidades, que podamos entregarnos a la causa de Dios, porque tenemos un deber para con Él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa lección. Nuevamente venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que nuestras vidas, tanto externas como internas, puedan reflejar los principios del Evangelio. Tenemos muchas lecciones ya. Ayúdanos, Señor, para ahora vivir lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Ayúdanos para tener el espíritu del cielo, que es un espíritu desinteresado, de generosidad, que ayuda aún al que sabe que no agradecerá, que ayuda aún al que no será salvo, pero que tú no puedes dejar de hacer el bien. Ayúdanos para que nosotros hagamos siempre el bien. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.